Ya, creo que ahí estamos, comenzamos a grabar. Y bueno, hola a todos, todas y todes, ¿cómo están en esta tarde de día sábado? Espero que sintiéndose excelentes y con todas las energías para, yo digo, esta masterclass que se nos viene hoy. Mi nombre es Leo Núñez y soy el curator del Hub Santiago de Global Shapers y me es una grata alegría estar aquí y darles la bienvenida a lo que va a ser esta sesión de hoy de nuestros clases, por llamarlo así, llamado Shapers Academy, en donde cada instancia estamos intentando hacer una pequeña polinización cruzada de los conocimientos y experiencias que los diferentes miembros de nuestra comunidad de Global Shapers tienen para compartir, tanto entre nosotros como con la comunidad en general. Y más que nada, como les he dicho, agradecerles por quienes nos están viendo ahora en vivo y quienes también nos van a estar viendo en el futuro a través de la grabación que va a estar quedando de la sesión de hoy. Así que, sin más preámbulo, les dejo con Bambi Orel. Ella es una persona increíble y le dejo el escenario porque no quiero seguir dando este tipo de tangentes incoherentes. Así que, nada, Bambi, si puedes darle. Hola, ¿qué tal? Soy Bambi. Muchas gracias, Leo, por esa presentación y gracias a los Shapers por permitirme estar en este espacio. Y sin más otro particular, vamos a comenzar con esta presentación. Denme un segundito, voy a compartir. Ok, el día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de la historia LGBTQI. Yo soy Bambi. Para quienes no me conocen, soy Bambi, tengo 25, soy actriz y performer, diseñadora y maquilladora, bisexual, no binaria, otaku, activista y feminista. En las fotos que pueden ver al lado han sido instancias en las que evidentemente fui muy heterosexual desde los 14 años en adelante. Quiero puntualizar que no soy una persona experta en el tema, no tengo un estudio formal, más allá de mi propia experiencia y la investigación que he realizado yo como individuo activista, parte de la comunidad LGBTQI. Entonces, el día de hoy vamos a pasar por 6 puntos. Vamos a partir primero con un resumen de la historia LGBTQI, después vamos a hablar un poquito de lo que significa la sigla en sí, para pasar por el significado de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, y vamos a cerrar con un resumen de la historia LGBTQI en Chile. Entonces, historia. Un brevísimo resumen de lo que ha sido la historia LGBTQI en la historia. Em, Como comprenderán, la historia gay es igual de larga que la historia misma, por lo tanto, resumirla en una hora es un desafío. Sin embargo, hoy día vamos a intentar pasar por los hechos que han sido más históricos y para generar una perspectiva de cómo ha sido la lucha de la comunidad en todos los años. Puse acá una frase de Cassandra Duffy, que es una escritora estadounidense lesbiana, que es que la belleza de pararte y exigir tus derechos es que los demás te miran y quieren pararse también. Para mí esto es un sentimiento que me gustaría mantener el día de hoy porque siento que a lo largo de la historia es súper importante las veces que las personas y los individuos, digamos, han tomado la decisión de ser ellos mismos y por lo tanto darle el valor a otras personas de unirse a eso. Entonces, con una imagen muy suave partimos este resumen. En 12.000 antes de Cristo, que como sabrán significa antes de Cher, empezaron a descubrirse en el Paleolítico Superior un montón de materiales gráficos que ya nos daban a entender que había un contexto homoerótico en el inicio de la prehistoria. Lo que ustedes ven acá son dildos rudimentarios que empezaron a generar estas personas que tenían como parte de su material gráfico la cerámica. Se estima por dibujos y otras cosas de que esto eran mayormente utilizados por dos mujeres o dos hombres por su capacidad de ser dildos dobles. Hoy en día sabemos que eso puede ser un poco más versátil, digámoslo, pero en la época se refería más a eso. Después, más cercano al 2500, del 2500 al 100 antes de Cristo, vamos a hablar un poquito, perdón, antes de Cher, vamos a empezar a hablar un poco más de los registros. En Adaura, Sicilia, se encuentran estos dibujos que vemos a la derecha, en el cual se muestran relaciones sexuales entre hombres y entre mujeres, a la par junto con las de hombres y mujeres. No había un rollo al respecto, no había un juicio en absoluto, y digámoslo,
los registros son a la par. En este mismo momento es que en Praga se descubre en una tumba a un hombre que está vestido con ajuares femeninos, por lo cual se empieza a crear esta idea de que siempre hubo un tercer sexo. Un tercer sexo era la manera en la historia de describir a estas personas que no estaban ni en lo femenino ni en lo masculino y que dentro de todo era aceptado dentro de la sociedad. A lo largo de la historia nos vamos a dar cuenta que es algo que se repite bastante. El tercer sexo es algo que estaba presente desde la prehistoria, en las personas aborígenes, etc. El segundo vestigio que hay de algo homosexual es que hay una tumba de Niameyum y Yunotep, que es en Egipto, que ellos fueron enterrados como una pareja, y de hecho, como ven a la derecha, los dibujos en sus tumbas todos hacían entender que era una pareja homosexual. Luego, en el Código de Hammurabi encontramos un par de descripciones que hablan también de esta aceptación que había sobre la gente homosexual, y también esta gente que se le dice salsicrum, que son mujeres que tienen las mismas condiciones que los hombres en la sociedad. Es decir, ellas tienen la capacidad de tener voz y voto, pueden tener una herencia, pueden tener herederos, ser líderes de una familia, etc. Y no eran consideradas como el resto de las mujeres que tenían un rol un poco más disminuido. Llegan los griegos y bueno, todos sabemos que está esta leyenda de lo que sucedía en Grecia y la pederastía. Esto significa que había un montón de hombres mayores que se estaban relacionando con jóvenes. Y esto tenía dos justificaciones que se daban. Uno era para controlar la reproducción y el otro era para transmitir sus saberes mediante el acto amoroso. ¿Por qué sucedía ante hombres? Dentro de todas las razones era porque se sentía que las mujeres no eran dignas de este tipo de sabiduría en forma sexual. Y lo problemático de este hecho histórico es que hizo que mucha gente después empezara a ver la pederastía en Creta como con una relación directa con la homosexualidad, es decir, que la homosexualidad es directamente pederasta. Después llega Solón y empieza a legislar en contra de la pederastía, no directamente en contra de la homosexualidad, pero sí de esta relación vertical que había en el fondo entre hombres sabios y jóvenes. Otro personaje que fue histórico es Safo, que fue como la primera escritora que se supo que escribía relatos lésbicos. De hecho, ella era de la isla de Lesbos, lo cual le dio el nombre al lesbianismo. Y ella escribía novelas y poesías que hablaban del amor romántico y sexual entre mujeres. Luego llega Julio César, y Julio César era abiertamente bisexual. Él llegó a tal nivel de que cuando llegaba el ejército a nuevos pueblos o nuevas ciudades, ellos decían: aquí viene el ejército de Julio César, el esposo de todas las mujeres y todos los hombres. No homo, como se empezaba a hablar de él como una figura pública que era abiertamente bisexual, y no había un rollo al respecto tampoco. Luego tenemos a Nerón, ya superando la etapa de antes de Cher y pasando a después de Cher. Tenemos a Nerón, que fue un emperador que fue conocido por ser abiertamente homosexual también. De hecho, él se casó con 2 mujeres y 2 hombres, y se dice que uno de los hombres, uno de sus esposos, tenía los mismos derechos que una esposa. Sin embargo, dentro de los cagüines históricos, que ustedes saben que todos estos son cagüines básicamente, como que no hay muchas cosas realmente serias e históricas de cómo esto se realizaba, sino que más son como relatos populares. Y también hay gente que dice que Nerón no fue tan buena persona, y este esposo del que hablamos fue mutilado constantemente por él para, en el fondo, ser transformado como en una mujer. Y obviamente lo castraron y cosas así. Esto no hay realmente un escrito al respecto, pero es lo que se dice por ahí. Luego llega Heliogábalo, que fue otro emperador muy importante, y él no solamente era abiertamente homosexual, como pueden ver en esta foto muy hetero en la cual lo pintaron, pero fue el primer personaje histórico en hacerse una emasculación, es decir, una castración, y que le cortaron también el pene de una manera de poder tener una sexualidad femenina. Luego empiezan a llegar más las religiones, o sea, no es que empiecen a llegar las religiones,
empiezan a establecerse más fuertemente y empiezan a tener una visión más fuerte respecto a la sodomía. Por ejemplo, Pablo de Tarso empezó a prohibir la sodomía, escribió la primera ley conocida en contra de ello, y en el Corán se empezó a prohibir el sexo anal. Posteriormente, el Papa Gregorio VII empezó a censurar distintas obras conocidas como homosexuales, por lo tanto, por ejemplo, se empezaron a quemar los textos de Safo, y eso también significa que hay muchos textos que a lo mejor nosotros nunca alcanzamos a conocer porque no sabemos qué tan grande fue su legado y cuánto fue quemado. Después llega la Suma Teológica de Tomás de Aquino, que sigue en el mismo ámbito de prohibir la sodomía, y empieza a suceder que ya empiezan a haber castigos más tajantes. En Orleans, Francia, tenían como 3 niveles de castigo hacia la gente homosexual. Como primera ofensa, los castraban y le hacían una mutilación a nivel de clítoris. Segunda ofensa, emasculación completa y le cortaban los pechos, y ya la tercera ofensa significaba la muerte. Llega Rey Eduardo II, que también se dice que fue conocido como homosexual, como públicamente, y sucede que cuando él es destituido, cuenta la leyenda que fue empalado con un fierro caliente, de una manera para como castigarlo por su homosexualidad al momento de ser destituido. Empieza a llegar el 1400 después de Cristo, y hay 2 hechos históricos que son importantes de mencionar. Uno es los oficiales de noche en Florencia, que empezaron a castigar a todas las personas que fuesen conocidas por ser homosexuales. Esto empezó a significar que hubo muchas personas que fueron exiliadas de sus países. Y a la vez, el joven Leonardo da Vinci fue acusado aproximadamente 3 veces de ser sodomita, pero fue liberado por no haber pruebas, aunque hoy en día todos sabemos que Leonardo da Vinci era un gran gay. Llegan los reyes católicos y empiezan a tener una legislación un poco más directa de lo que significa la homosexualidad, y ellos empiezan a igualar la homosexualidad con la herejía y con otras traiciones a la religiosidad. En el 1500 me empieza a suceder algo un poco curioso, que es que la gente de Occidente que empieza a ir de misionera hacia otros países se da cuenta que en esos lugares los aborígenes tienen relaciones homosexuales, tienen gente del tercer sexo y no hay ningún rollo al respecto. Francisco Javier, por ejemplo, se encuentra con eso en Japón, y lo interesante de Francisco Javier, que es muy bien visto como misionero, y se dice que él en verdad no trató de frenar la homosexualidad, sino que se dio cuenta que eso era como parte de la sociedad japonesa. A Vasco Núñez le sucede algo similar en Panamá, y a Pero Correia también en Brasil, y empiezan a hacer como un equilibrio entonces entre lo que sucedía en África y lo que sucedía en Brasil. Luego llega Martín Lutero y escribe Advertencia al querido pueblo alemán. En él dice que la homosexualidad es una desviación grave que hay que solucionar, básicamente. Y luego Christopher Marlowe escribe la obra de Eduardo II. Si se acuerdan, Eduardo II es el rey que les conté que fue empalado con un fierro caliente. Christopher Marlowe fue uno de la gente que escribía con Shakespeare. De hecho, se dice que la mayoría de las obras de Shakespeare fueron escritas por Marlowe, y él dentro de esto escribió Eduardo II, haciendo alusión al romance homosexual. Sigue sucediendo esto con los misioneros. Cuando llega Matteo Ricci a China, se da cuenta que en China tampoco hay ningún rollo con la homosexualidad. Yo no entiendo cómo todos estos misioneros no se dieron cuenta en cierto punto, quizás por algo esta gente no tiene problemas con ello, pero al contrario era como, hay que solucionarlo y matar mucha gente por ello. En esta misma época, el sobrino de Miguel Ángel hace conocer los poemas que éste escribía, pero tomó la decisión de cambiar todos los pronombres masculinos por pronombres femeninos, lo que quiere decir que por mucho tiempo se pensó que los poemas que escribía Miguel Ángel eran hacia mujeres, lo que era una gran mentira, y esto se supo alrededor de 1800. También es conocido un general de Austria que se llama Eugenio de Saboya, que nace exactamente alrededor del 1670,
Y él también era abiertamente homosexual y no había ningún rollo al respecto. En 1700 sucede algo interesante en Francia, que es que se genera, o sea, se realiza la última ejecución en la vida en Francia por alguien por ser homosexual. De hecho, acá pueden encontrar a la derecha una placa en la cual dice básicamente que en esta calle fueron asesinados Bruno Lenoir y John Diot y que esa fue la última ejecución que hubo en Francia. Esto conllevó a que eventualmente a fines del siglo del 1700 la despenalización de la homosexualidad fue lo primero que sucedió. O sea, en Francia fue el primer país en despenalizarlo. Luego llega Voltaire y escribe su famoso diccionario filosófico, y en este incluye un capítulo o un ensayo que se llama El amor según Sócrates, donde él hace una lista de todas las personas homosexuales a lo largo de la historia que son conocidos en esa fecha. A la par empiezan a conocerse estos dibujos realizados por Kitagawa Utamaro y otros dibujantes japoneses, donde, bueno, son bien conocidos por ser unos dibujos extremadamente eróticos, y sucede que no hay una diferenciación tampoco entre lo que es homosexual y heterosexual, sino que todo es un acto sexual muy grande. Mary Wollstonecraft escribe su autobiografía, que se llama Mary, una ficción, que es como un chiste, autobiografía, Mary, una ficción, en fin. Y en ella empieza a relatar distintos amoríos entre mujeres, lo que quiere decir que indirectamente empezó a decir que ella había tenido relaciones con mujeres. A la par, llega la filosofía en el tocador del Marqués de Sade, que todos sabemos que es un libro muy conocido, y en este, dentro de todos los actos sexuales que el Marqués de Sade menciona, la homosexualidad es una parte más. En el 1800 sucede algo curioso, que es que hay un escritor chino que se llama Chen Fu, y su esposa Chen Yun se enamora de una doncella, y ella trata de que esta doncella pase como una concubina de su esposo. Sin embargo, la doncella decide casarse con otra persona y al poco tiempo Chen Yun muere trágicamente. A la vez, Walt Whitman escribió Hojas de hierba, que recién en su tercera edición se atrevió a poner sus poemas homoeróticos, porque al comienzo, para poder en el fondo lograr la distribución de su libro, tuvo que censurarse, pero después decidió que chucha, lo voy a hacer igual. Después viene un personaje que es súper importante, que es Karl Heinrich Ulrichs, que es un alemán. Él era un jurista de Múnich y empezó a ser públicamente homosexual, no solamente, sino que a exigir los derechos de la gente. Eh, Esto significó que él fue un personaje súper importante para la evolución de la comunidad y para la legislación. De hecho, encontré esta foto como con la bandera y creí que estaba muy ad hoc. Acá tengo un pequeño cómic que es bueno, Carl empezó a ser un ícono gay en muchas partes. Entonces voy a hacer mi traducción rápida más o menos, que se llama Huelga en el Hydra, y dice: es injusto que se persiga a un hombre por amar a otro hombre. Muchas personas inocentes han tenido sus vidas destruidas. La naturaleza simplemente le dio a este grupo una naturaleza sexual que es inconsistente con lo común. Y yo protesto en contra de estas leyes. Y abajo hay dos juristas que uno dice como: ¿tienes algunas perlas para agarrar? Y el otro dice como: ¿acaso dan perlas en la asamblea de los juristas? Entonces molestan mucho con esta idea de cómo Carl iba en contra de muchos juristas, y eso generó problemas, pero también significó un gran avance respecto a los derechos LGBT. Después viene Carl Westphal, y él fue la primera persona en hablar de que la homosexualidad era una enfermedad psiquiátrica, que en el momento evidentemente fue un avance porque significó que mucha gente dejó de ser asesinada. Sin embargo, eso significó que estas mismas personas empezaron a ser perseguidas, empezaron a ser internadas en asilos psiquiátricos, y medicadas y todo para lograr en el fondo que esta gente se sanara, ya que era una enfermedad. Es en esta época que también Oscar Wilde es sentenciado a 2 años de prisión, que después de terminar su condena tuvo que irse a Francia para poder vivir su vida de manera libre, porque ya si recordamos, en Francia ya no estaban realmente matando gente ni llevándola a la cárcel, entonces mucha gente y muchos escritores y artistas tenían que irse hacia allá. Y
bueno, en Japón empieza a suceder algo de que nunca hubo un rollo realmente con la homosexualidad, pero en el momento en el que empezó a ser más, grandes comillas, civilizado y empezó a unirse más con el mundo actual, tomó la decisión de penalizar la homosexualidad en el fondo para ponerse como en la moda del mundo occidental. Llega el 1900 y tenemos a una gran activista feminista que es Anna Rowling. Ella se dedicó a preocuparse de que se unieran luchas. Ella era una feminista y empezó a darse cuenta que la gente homosexual junto con las mujeres tenían una lucha en común que era en contra de este gran enemigo que es la heteronorma y el machismo. Bueno, y lo puse aquí chiquitito porque no es relevante. Freud saca los 3 ensayos sobre la teoría sexual, donde básicamente dice que todos tenemos problemas con nuestros papás y que tiene sueños eróticos con su mamá y etc. Pero no le vamos a dar más espacio en este momento a Freud. Llegan el 1910 y empiezan a ver películas sobre la teoría homosexual. Viene una película de Moritz Stiller que se llama Las Alas y también una de Richard Oswald que se llama Distinto a los Otros. Estos fueron las primeras películas donde se trataron relaciones homosexuales y que no era como son amigos, sino que son homosexuales. Y también sucedió que en Rusia llegó la Revolución de Octubre donde empezaron a cambiar el código penal y dentro de ellas la homosexualidad. En 1920 se acuña el término gay, que bueno, gay en sí significa como feliz y aparentemente era una forma denostativa de decirle a la gente homosexual, que es como, hola, eres feliz. En fin, eres feliz y vives tu vida sin problemas y sin censura. Se crea en Estados Unidos la Society for Human Rights, que fue la primera asociación realmente dedicada a eso y fue fundada por este muchacho que tenemos acá, que es Henry Gerber. A la par viene el fascismo a Italia y eso significó que hubo más de 20.000 personas que fueron exiliadas y desterradas de Italia. Y en el fondo esto significó que hubo mucha gente que tuvo que escapar para salvar su vida. En 1930 llega la primera reasignación de género conocida, que es la de Lili Elbe. No sé si han visto la película que se llama La chica danesa, que está inspirada en Lili Elbe. Junto con esto empezó a hacerse muy conocido una persona que se llamaba Magnus Hirschfeld, y lo importante de este caballero es que era un doctor que se dedicó a proteger a la gente de la comunidad LGBT y hizo una fundación en la cual se ayudaba a que las personas pudieran transicionar. A veces hay como un poco de controversia respecto a este personaje, pero a largo plazo uno piensa, bueno, él empezó a ayudar a gente, a Lili Elbe le ayudó a tener más de 5 operaciones para lograr llegar a lo que ella deseaba, y eso es súper grande. Sobre todo pensando que a la par, en la misma Alemania, estaba Karl Barnett y Knut Sand, que fueron los dos médicos que se pusieron a experimentar para curar la homosexualidad. En esta oportunidad se pusieron a experimentar con gatos y gallinas, que por alguna razón son los animales más gay, y empezaron a buscar este trabajo hormonal para sanarlos. Y luego Hitler impulsa una noche que se llama la Noche de los Cuchillos Largos, donde es una noche en el fondo donde la gente era una purga. Básicamente era una purga donde salían y podían matar a quien fuera sin ninguna respuesta hacia ellos, sin ninguna penalización en absoluto. Y es en este momento también que García Lorca es asesinado por el movimiento franquista por ser homosexual. Otro cagüín histórico, se supone que Dalí y García Lorca tuvieron como una relación cuando ambos estaban estudiando, y no sé si saben, pero al final de su vida como que Dalí se puso muy facho. Y hay gente que dice que es porque como García Lorca era muy comunacho y fleto, la manera que tuvo de superar la pérdida fue volverse un fascista, básicamente. Cada uno con lo suyo, cada uno supera las cosas como puede. Llega en 1940 y Kinsey saca su libro El comportamiento sexual en los hombres, que es básicamente un estudio que él hizo sobre la homosexualidad, donde a, empieza a dar esta idea de que hay una escala de
como desde lo hetero a lo homosexual, que hasta el día de hoy aún hay gente que lo hace, pero es súper, está súper obsoleta. Es como que igual hoy en día, según eso, todos somos súper fletos, que es verdad, pero no tiene mucho sentido. El régimen nazi trae campos de concentración, donde empezaron a ser encerrados la gente homosexual. Se dice que en este tiempo hubo entre 2.000 y 5.000 personas internadas con un porcentaje de asesinato, digamos, de muerte del 60%. Y no contentos con eso, el doctor Carl Barnett, el que estaba experimentando el año pasado como con gallinas y gatos, ahora se puso a hacerlo con humanos. Esto significó que no solamente eran asesinados, sino que le ponían hormonas, los castraban, probaban terapia de shock, un montón de cosas terribles que le hicieron a la gente homosexual en los campos de concentración. Sin embargo, cuando acaba la guerra, llegan los aliados y liberan a la gente homosexual. Sin embargo, los llevan a la cárcel, ya que en Alemania había un famoso artículo, que es el artículo 175, que fue reformado en la época nazi para castigar directamente a la gente homosexual. Este, este artículo tuvo vigencia por mucho tiempo y se van a dar cuenta que eventualmente fue muchas veces tratado de ser derrocado por mucha gente. En 1950, Kinsey saca su otro libro, que es El comportamiento sexual en las mujeres, y aquí mencioné que está el artículo 175 de Alemania, que empezó a ser cada vez más brígido, lo que significa que la gente que estaba encarcelada también estaba pasándola súper mal, y estaban, como que en el fondo lo que pasa con ese artículo es que hay menos pruebas, necesitáis menos pruebas para encarcelar a alguien. Entonces cualquier persona que tuviese la más mínima sospecha de ser gay era llevado preso. A la par, en Estados Unidos hubo un movimiento que se llamó Lavender Scare, que fue que muchos empresarios tenían el permiso de echar a todas las personas homosexuales. Se estima que entre 150 y 200 personas fueron desvinculadas de sus trabajos bajo cualquier premisa de que ellos fueran homosexuales. Y en una noticia más linda, Christine Jorgensen fue la primera mujer conocida abiertamente por haber transicionado, y fue muy famosa por ello, mucho más que Lily Elbe, que fue un poquito más underground. A la par llega Evelyn Hooker, una psiquiatra maravillosa, que dijo que no había ningún problema con la gente homosexual, no había ningún problema psiquiátrico, y que según sus estudios, la gente heterosexual y la gente homosexual estaba en el mismo nivel de sanidad. Y al mismo tiempo, Alan Turing fue envenenado. Como sabrán, Alan Turing se le dice que fue como el padre de la inteligencia artificial. Fue la persona que creó una computadora que fue capaz de decodificar los mensajes nazi, y por lo tanto se dice que fue una de las personas clave para que se terminara la guerra. Sin embargo, era muy fleto, fue muy conocido por ser eso. Un prostituto lo acusó de que había tenido relaciones con él, y primero lo castraron hormonalmente, lo que significa que le pusieron tantas hormonas que él perdió por completo el deseo sexual, y no felices con eso, 2 años después lo envenenan. Se trató de decir que fue un suicidio, pero en verdad se dice que fue un asesinato. Bueno, vamos avanzando y las cosas empiezan a cambiar un poco. No significa que las cosas son mejores, sin embargo, hay un poquito de esperanza en que las cosas pueden empezar a cambiar. Argentina siempre fue muy avanzado a todo y tiene su primera organización para apoyar el movimiento LGBTQI+, que es un conglomerado que se llama Nuestro Mundo. Y a la par empiezan a pasar los disturbios en Stonewall. Stonewall Inn era un pub que en un inicio fue parte de la mafia, o sea, la mafia era como dueños de este lugar, lo que significó que era un lugar super under. Y eso trajo como consecuencia que mucha gente gay, mucha gente travesti, mucha gente con cualquier desviación sexual iban a este pub a tener su vida libremente. En esa época era súper común y se empezó a hacer muy común que hubiesen concursos o pageants donde la gente hacía drag
Era calificada, habían distintos como concursos en los cuales ellos podían ganar, es un poco como lo que pasa en RuPaul, de hecho RuPaul está inspirado en esto, que es mejor pasarela, mejor rostro, mejores piernas, mejor performance, un montón de cosas que hacían que esta gente ganara. Y es en una de estas noches que llegan la policía, y la policía ya llevaba haciendo redadas constantemente, pero en esta redada la gente tomó la decisión directamente de pelear de vuelta. Y eso llevó a que hubiese una gran manifestación por los derechos homosexuales. En el fondo fue como el primer dominó que se tiró para que hubiese como una escala de consecuencias homosexuales. Llega el 1970 y empiezan a ver las primeras manifestaciones abiertamente en todo el mundo. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos hubo en Nueva York, otra en Los Ángeles, otra en San Francisco, y también es la primera vez que hay uno de los festivales más grandes, que es el Mardi Gras de las lesbianas y homosexuales en Sydney, que es una fiesta grandísima que toma lugar en Sydney y es muy conocida. A la par, por primera vez se empieza a utilizar la bandera homosexual, el arco iris, y de ahí en adelante ha sido el símbolo de los homosexuales. Lamentablemente, no todo es lindo. Como sabemos, la historia homosexual pasa de tener lugares muy como hermosos de liberación y muchos lugares muy oscuros. Empieza a llegar el VIH, son descubiertos los primeros 5 casos de VIH en Estados Unidos y como sabrán, esto fue una enfermedad que se empezó a tratar como la enfermedad de los gays. Por lo tanto, se le llamaba el cáncer rosa y mucha gente empezó a morir, básicamente porque la comunidad LGBTQI estaba en un lugar súper vulnerable, súper underground, no eran parte como del mundo general, sino que siempre había una cosa más escondida, la gente usualmente no tenía relación con su familia biológica, lo que significó que hubo mucha gente que nunca se pudo internar realmente en hospitales, y como era supuestamente muy contagioso, todavía no se sabía cómo se contagiaban de esto. Habían partes de los hospitales que eran solamente para esta gente y no había suficiente personal médico. De hecho, se estima que mucha gente de la que murió fue más bien por negligencia que porque tuvieran el virus en sí. Y aparte de eso, mucha gente no tenía la posibilidad de reclamar los cuerpos porque no era su familia directa y porque tampoco podían casarse. Lo que significó que hubo muy pocos funerales, hubo muy pocos espacios de memoria. Es en ese entonces que se le ocurre a la gente empezar a hacer unos grandes kilt, como unas grandes frazadas, donde cada cuadrado era el porte exacto de una lápida, y en ese cuadrado la gente tejía, bordaba, pegaba, pintaba cosas que representaban a su muerto. Y esas fueron unidas. Y como ven en la foto del lado, fueron puestas todas en el suelo en Washington, D.C., frente al obelisco. Y si se fijan, cada de estos cuadraditos tiene como 2 cuadrados grandes y como 5 cuadrados chiquititos. Es decir que en verdad eran unos pedazos de tela gigantes, gigantes, y por todos, onda, multiplíquenlos por todos los que se ven. Se dice hasta el día de hoy que ha sido una de las manifestaciones más grandes a nivel gráfico y una de las más emotivas también, porque esto fue la manera que tuvieron las personas de crear un espacio de memoria. A la par, Dinamarca es el primer país que hace la unión civil legal, seguido por Panamá. Sin embargo, en los Emiratos Árabes se sabe que de nuevo hay pena de muerte en contra de los homosexuales. En 1990 es cuando la OMS saca oficialmente la homosexualidad como una enfermedad crónica y más bien como una condición más del ser humano. También está el asesinato de Matthew Shepard, que fue una persona torturada, violada y asesinada. Es muy similar a lo que pasó aquí con Samudio. De hecho, hay una ley hoy en día que se llama la ley de Matthew Shepard, que la sacó Barack Obama por este personaje. En este momento es cuando realmente se derroca el artículo 175 en Alemania y hay como un perdón del gobierno hacia la comunidad LGBTQI, y hacen esta estatua que se llama el Ángel de Frankfurt, que a la fecha es como un, un pequeño punto muy popular. Mucha gente utiliza su imagen. Llegan los 2000 y los Países Bajos son los primeros en legalizar el matrimonio en sí. Pasa también que en Argentina se legaliza la unión civil,
Sin embargo, y lamentablemente, en Belice, perdón, y en Irán se vuelve a hacer ilegal la homosexualidad. Sin embargo, se lleva a la ONU un principio que se llama Principio sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género, o Principio de Yogyakarta, que es la primera vez que se habla en la ONU realmente de que tienen que haber principios para proteger a la comunidad LGBTQI. Y es el 2009 cuando se estrena el gran programa RuPaul's Drag Race. Yo sé que mucha gente puede estar en desacuerdo con el trabajo, con lo que es RuPaul hoy en día, etc., pero el trabajo que ha hecho RuPaul por la comunidad gay es innegable. Él en los 80 ya estaba yendo a estos pageants, ya estaba siendo parte de toda esta comunidad under del mundo homosexual, y su figura fue muy importante. Y cuando salió este show el 2009, no sé si algunos lo han visto, pero había muy poco presupuesto, las cámaras eran horribles, fue un programa muy pequeño y con cero fondos. Pero hoy en día es lo que es conocido como un programa súper grande, con un montón de auspiciadores, con un montón de sponsors que han hecho este programa uno de los programas más vistos en el mundo. Es decir, ahora ya no solamente está en Estados Unidos, también está en Australia, está en Canadá, está en España, está en UK. Y yo creo que hoy en día es uno de los programas de concurso más grandes de la historia. Ay. Llega el 2010 y bueno, como le he dicho, la historia homosexual es súper agridulce. Eh, por ejemplo, una de las cosas que una victoria en Latinoamérica es que en Argentina, los argentinos siempre han estado adelantados, en Argentina se aprobó la ley de identidad de género. Sin embargo, es en el mismo 2010 que está la masacre en Pulse. Pulse es una discoteca ubicada en Orlando, Florida, que es conocida como la última masacre grande que hubo hacia la comunidad LGBTQI. Un individuo entró un día en la noche y con una metralleta y asesinó a más de 50 personas. Se supone que él fue como solo, como que era su propia protesta, sin embargo decía que él lo hacía en favor del Estado Islámico. A la par se descubre que en Chechenia hay campos de concentración nuevamente para llevar a la gente homosexual, lo que lleva a cuestionarse realmente cómo ha sido el avance y cuál ha sido el retroceso también. Bueno, y en una de las victorias, la transexualidad o lo transgénero pasa a dejar de ser una enfermedad psiquiátrica según la OMS. Acá puse un mapita donde muestra dónde es legal la homosexualidad hoy en día. En el verde pueden ver todos los lugares donde es legal. Los lugares azules es donde es legal ser lesbiana, más no gay. Y los morados, bueno, es una cosa que se van a dar cuenta mucho en el tiempo, que es que las lesbianas nunca han sido como ilegales. Y es básicamente porque no son consideradas realmente parejas, creo yo. Como que siempre es como, oh sí, son muy buenas amigas. Pero eso creo que es la historia nomás siendo machista y heteronormada. Bueno, aquí en los puntitos amarillos es donde es ilegal y hay como penas un poquito más bajas. En el rosado es ilegal completamente y es llevado a la cárcel. El rojo, que de hecho si ven aquí está también en Surinam, en América Latina, el rojo significa donde es legal con pena de muerte, o sea, con cadena perpetua, y ya el café es donde es con pena de muerte. Si se dan cuenta, hay un gran avance, pero aún hay un montón de lugares donde la gente no puede vivir su vida con libertad. Y esto es donde es legal el matrimonio homosexual en sí, no unión civil, sino que matrimonio. Y si nos damos cuenta, bueno, Chile es unión civil y por eso no está puesto, y nos queda un gran trecho por caminar. Ahora, ¿qué sucede ahora? ¿Qué podemos hacer con toda esta información que Bambi nos ha dicho de una manera tan inteligente? Bueno, creo que la cronología sirve para verlo en perspectiva y para darse cuenta de cómo ha habido un gran avance. O sea, no podemos negar que hay un avance, sin embargo, nos falta mucho todavía. Y creo que cada día que pasa nos damos cuenta de que a veces las pequeñas acciones significan mucho más que las grandes. Y hoy día en el 2021 siento que por lo mismo la situación ha mejorado,
pero también ha empeorado en otros lugares, lo que nos obliga como a salir de nuestro pequeño lugar y empezar a pensar más ampliamente respecto a lo que podemos hacer. Ahora, después de ese gran resumen, vamos a ¿qué significa la sigla LGBTQI+. Bueno, inicialmente era solamente LGBT, que es lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, pero posteriormente, bueno, a medida que avanza el tiempo, hay gente que dice, ay, es que ahora tienen tantos términos. Bueno, porque nunca antes tuvimos la posibilidad de tener estos conceptos. Entonces, en la marcha nos hemos ido dando cuenta que hay una palabra para las cosas que sentimos. Y por eso el lenguaje cambia y por eso estamos buscando esta adaptación al mundo. Eh, entonces, ¿por qué ahora está la Q, la I y el más? Es porque se incluyó la Q de queer. Queer es una palabra que en un momento era denostativa, como la mayoría de las palabras que hoy en día utilizamos, que es básicamente raro. Y la I habla de la gente intersex, que lo vamos a hablar más profundamente en las siguientes diapositivas. Y el signo más básicamente porque hay un montón de gente que no cabe en esas letras y es más fácil que poner 70 letras que no identifiquen a todos. Eh, entonces, eso es como para la gente asexual, demisexual, aromántico, pansexual, etc. Ahora, ¿qué es la orientación sexual? La orientación sexual se refiere a la atracción afectiva, romántica y o sexual que tiene un individuo. Esto significa que, y que también es algo que se opone a la heteronorma, que no necesariamente con una sola persona vas a tener resueltas estas aristas de atracción afectiva, romántica y sexual. Es muy posible que tengas distintos vínculos o distintas maneras de relacionarte con tu orientación sexual. Por ejemplo, está la gente alosexual y la gente asexual. Lo alosexual refiere a las personas que no son asexuales, básicamente, que no tienen o sea, que tienen relaciones sexuales. Y la gente asexual es gente que, o demisexual, o sea, demiasexual también, que significa la gente que o tiene muy pocas relaciones sexuales o de frentón no tiene una atracción sexual. Sucede lo mismo con lo romántico, hay gente aloromántica y aromántica. Lo aloromántico es básicamente todos los que tienen una atracción romántica y los arománticos son los que no. Entonces, ¿qué orientaciones sexuales hay? En grueso está lo heterosexual, lo homosexual, lo bisexual y lo pansexual. ¿Cuál es la diferencia entre bisexual y pansexual? Honestamente, todavía no lo entiendo. Mucha gente tiene distintas teorías, porque hay gente que piensa que lo bisexual es solo hombres y mujeres, y yo que soy bisexual sé que me importa nada realmente lo que una persona tiene, pero pansexual también viene como otro término para incluir em, a toda la comunidad y es como más bien una idea de que tenía una atracción hacia la gente en sí. Y ahora viene una temática que igual es interesante hablarla ahora que estamos hablando de orientación sexual, que es la monogamia y la poligamia. Hay muchas veces que la gente ve esto como que la poligamia es una evolución de la monogamia. La verdad es que no. La poligamia no es para todos y la monogamia tampoco. Lo que significa que no hay uno que sea mejor o peor, significa que son diversas maneras de vivir tu orientación sexual. Y la monogamia, por ejemplo, tiene más la idea de que hay una sola persona que te puede completar afectiva, romántica y sexualmente, que es súper aceptable. Y otra gente que dice que no, que en verdad en un solo vínculo no pueden descansar todas estas cosas, sino que necesitan más personas para, en el fondo, tener sus necesidades cubiertas. Esto no significa que la gente poligámica sea putichuli, solamente significa que necesitan distintas maneras de relacionarse. Bueno, y vale decir, responsabilidad afectiva ante todo. Creo que muchas veces se dice como, es que los gays y la cuestión y son como que no les importa nada o la gente poligámica no le importa nada. La verdad es que no. La verdad es que siempre uno debería tener, y esto es como consejos de Bambi Love, uno siempre debería tener solucionada la responsabilidad afectiva. Es decir, que todas las personas sepan en qué tipo de relaciones están y ser honestos al respecto. Ahora quise poner una frase de la Gaby, que creo que lo importante de la Gaby Mistral, la Gaby, mi mejor amiga, la Gaby, que en el fondo empezó a hablar un poco del amor romántico lésbico, que era esta weá de que siempre se pensaba que eran solo amigas, y ella empezó a decir no, hay una atracción romántica. Entonces elegí esta frase que le escribió a su amada Doris Dana, que dice: veo el cielo, recuerdo millones de cielos sobre la cabeza más querida en el mundo, y pienso,
Este mismo cielo toca la cabeza de mi querida, y yo mando a ti un beso, un toque tierno, y apasionado por las nubes que pasan, que tal vez van a verte pronto. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y ahora avanzamos. Permiso de tomar agua. Ahora pasamos a un tema que ya es un poquito más engorroso, pero vamos a ir paso por paso y si alguien tiene una duda solamente me para. ¿Qué es la sexualidad o el sexo biológico? Entonces, los seres humanos nacen con un genotipo, un fenotipo un set de cromosomas específicos que son los cromosomas sexuales. Usualmente los machos tienen XY, tienen pene, tienen próstata, tienen testículos, y una hembra tiene XX, tiene vagina, tiene útero, tiene ovarios, tiene pechos. Sin embargo, hay mucha gente que acá viene lo que les mencioné antes, que es la gente intersexual. La gente intersexual es gente que tiene modificaciones en los cromosomas sexuales. Y como ven aquí abajo, hay muchas, muchas combinaciones. De hecho, hay más de 30 combinaciones posibles y una de cada 3.000 personas es intersexual. Lo que no significa que tengan, por ejemplo, lo que usualmente se le decía hermafrodita, ya no se utiliza ese término porque es denostativo, que es básicamente que se piensa que la gente intersexual tiene pene y vagina, pero en verdad es mucho más amplio que eso. Hay una persona que su cuerpo puede verse completamente como una hembra, pero puede tener algún problema hormonal que es distinto, que significa que tiene un problema a nivel cromosómico, o sea, no un problema, tiene una diferencia a nivel cromosómico. Y una de las grandes cosas problemáticas de esta es que cuando nace un niño intersexual que tiene una ambigüedad más bien física, los papás deciden cuál es el género que ese niño va a tener. Lo que significa que nace una persona intersex y los papás dicen, no, le vamos a cortar el pene porque es niñita, en fin, le vamos a cortar tal cosa. Entonces hay mucha gente intersexual que es constantemente mutilada desde pequeña. Y usualmente pasa que después esa gente crece y es como tomaron la peor decisión que podrían haber tomado. Hoy en día se está tratando de que eso sea ilegal y que la gente intersexual eventualmente pueda decidir eh, cuál es su sexo biológico y cuál es su identidad. Ahora, dentro de la gente intersexual hubo dos síndromes que se hicieron muy conocidos o que fueron más establecidos de las variaciones entre los cromosomas sexuales. Está la gente que tiene el síndrome de Klinefelter, que se supone que le da a la gente que es macho, y ellos tienen cromosoma X e Y, pero tienen un X extra, es decir, tienen XXY. Las características usualmente de estas personas es que tienen hombros estrechos, tienen un tronco más corto, son más bajitos, tienen poco vello, usualmente son súper lampiños, tienen menos masa muscular, tienen pechos, etc. Ellos en lo general son más bien características físicas que, que rompen la norma de lo que un macho debería ser. Sin embargo, está el síndrome de Turner, que es que las mujeres también tienen un cromosoma extra, que es el Y. Sin embargo, esto tiene un poquito más de problemas como hormonales, porque como sabemos, las mujeres tienen progesterona y los hombres tienen testosterona. Entonces, cuando una mujer tiene más testosterona, hay todo un rollo hormonal que queda un poco confuso. Entonces esta gente tiene hipertiroidismo, tiene problemas de infertilidad, tiene lunares, tiene problemas linfáticos, problemas cardíacos, etc. Estos dos no significa que la gente intersexual solo se divide entre estos dos, sino que les quería mostrar dos síndromes que son conocidos de hace mucho tiempo, antes de que se conociera un poco la intersexualidad. Y no sé si se acuerdan que les he hablado harto sobre el tercer sexo. El tercer sexo se refiere a la gente que tiene una elección distinta respecto a su rol social, básicamente. En India es muy común que están los hijras, que son hombres que deciden vivir su vida como una mujer. Sin embargo, no siempre se ve como tan binario, se ve más como un no binarismo que también es relacionado con las deidades. Por lo tanto, para la gente en India es como que una persona hijra es realmente una persona, es como algo que les remita a los dioses, es una cosa religiosa. Por lo tanto, no solamente es común, sino que son vistos con mucha admiración. Ahora, ¿qué es la identidad de género?
La identidad de género viene, básicamente alude a la percepción subjetiva que un individuo tiene sobre sí mismo y su propio género, lo que no directamente coincide con su sexo biológico. Y dentro de esto se separa en dos categorías. Una es la gente cisgénero y la otra es la gente trans. Cis y trans significa cis igual a y trans diferente a. Por lo tanto, la gente cisgénero es gente que, por ejemplo, es macho y se identifica como hombre, o gente que es hembra y se identifica como mujer. Y la gente trans es gente que es transmasculina, transfemenina y no binaria. ¿Por qué las no binarios entran de lo trans? Porque es distinto a su género asignado, ya que no está de acuerdo con el binarismo, básicamente. Y otra cosa interesante que podemos hablar son los pronombres. Hoy en día se ve como un acto respetuoso preguntarle a la gente cuáles son sus pronombres, porque no solamente estamos hablando de lo femenino y lo masculino, sino también de lo no binario. Hoy en día se está utilizando la E como una manera de hablar del no binarismo, y mucha gente dice como, ay, pero si el lenguaje ha sido así muchos años, ¿por qué lo vamos a cambiar? Y es como, bueno, todo el tiempo se están acuñando nuevos términos para distintas cosas, como antes no existía la palabra lavadora, porque no existían las lavadoras, ¿cachai? Y lo mismo pasa con los pronombres. De hecho, hay otros idiomas en los que siempre había un pronombre neutro, por ejemplo en alemán. Entonces, ¿por qué se utiliza la E hoy en día? Básicamente porque uno no debería asumir nunca cuál es la identidad de género de alguien, y tampoco respecto a su expresión de género. ¿Qué es la expresión de género? Es como una persona decide representar su género. Esto, como decíamos antes, no tiene por qué coincidir ni con su identidad de género, ni con su orientación sexual, no tiene que ver con nada. Es como yo como ser humano decido enfrentarme al mundo estéticamente. Lamentablemente esto está directamente vinculado con los roles de género, que son básicamente que a los hombres les gusta jugar a la pelota, oler a bosques y herramientas y jugar, no sé, rugby y vestirse solamente de azul y nunca en su vida usar faldas. Y las mujeres como que tienen faldas y se maquillan y son para criar los hijos, etc. Eso es una ficción. Eso ya no, o sea, cada día pierde más poder. Y eventualmente la idea es que cada persona pueda expresarse de la manera que sea y que no haya un rollo al respecto. Como anécdota, con mis compañeros en la U, con un grupo de compañeros, hicimos un documental en el cual lo que hacíamos era recorrer las calles de Santiago, un compañero vestido con mi ropa y yo vestida con la de él, y íbamos cachando las reacciones que tenía la gente en la calle. Curiosamente, a mí nunca me dijeron nada, de hecho anduve hasta con terno en una feria y nadie ni siquiera me miró. Cambio, mi amigo con su falda fue juzgado por toda la gente. Nosotros íbamos tratando de grabar las reacciones, hubo reacciones así terribles, terminábamos llorando porque fue súper, súper heavy. Y mi teoría, que puede ser mi teoría y ustedes pueden estar súper en desacuerdo con ello, es que en el fondo es vergonzoso ser femenino. Como que no hay rollo si una mujer se viste como y hace un montón de cosas que son masculinas, pero si un hombre osa dedicarse a eso o ponerse una falda o etc., es inmediatamente lapidado por ello. Ahora, vamos a cerrar, como les dije, con un pequeño resumen de cómo es la lucha LGBT en Chile. Eh, Evidentemente nosotros ha sido mermada mucho por la dictadura y por las cosas que nos han pasado como país. Sin embargo, hay de todo. Siempre hay lugares alegres y lugares tristes. En 1875 es cuando se comienza a penalizar la sodomía en Chile. En 1924 sale un libro que se llama Pasión y muerte del cura Deusto, que es el primer libro conocido en Hispanoamérica por ser un libro que relata una historia homosexual. En 1927 hay una redada en un recinto que era para homosexuales. De hecho, está esta linda portada: degenerados sorprendidos en Valparaíso, y salen ahí amablemente la gente que fue detenida, eh, y es conocido como uno de los primeros como momento en que de partida que la gente homosexual se reunía, y dos, que tenía
osaba tener una vida feliz y libre. Llega 1945 y la Gaby se gana el Premio Nobel de Literatura. Básicamente lo pongo porque es un hecho gay de una persona gay. Sin embargo, es el próximo año que conoce a Doris Dana, la persona que va a ser quien la acompaña hasta los últimos días de su vida. Hace un rato se liberaron sus poemas donde podemos ver como sus cartas, que eran las cartas que ellas compartían durante todo el tiempo que estuvieron juntas, ya que no siempre vivían juntas. Doris Dana siempre estaba como viajando, por lo tanto, y Gabriela también por sus trabajos, entonces había mucha correspondencia que les recomiendo buscarla y leerla porque es como para llorar tomando helado de chocolate. En 1973 está la primera marcha o la primera protesta gay en Chile, que sucede en la Plaza de Armas. Aquí pueden ver dos fotillas donde una dice: ostentación de sus desviaciones sexuales, hicieron las marcas en la Plaza de Armas. En el fondo fue la primera vez que un grupo homosexual dijo: ya, vamos a salir y vamos a dejar la caga. Y decidieron ir a la Plaza de Armas y, bueno, salió en todos los diarios. En 1979 abre la discoteca Fausto. ¿Por qué Fausto fue tan importante? Porque fue el primer lugar donde la gente realmente podía ir a ser ellos mismos y fue un lugar que se volvió muy rápidamente muy popular. No sé si saben, pero fue ahí donde nació el gran eh, concurso Amigas y Rivales, el cual es conocido por sus grandes backstage que han sido grabados y subidos a YouTube. Y también había un montón de personajes que se han hecho conocidos, como acá la querida Janine Day y terriblemente la Botota Fox, a quien no le voy a dar mucho espacio porque es terrible para la comunidad LGBTQI y todos lo odiamos. 1987 son fundadas las Yeguas del Apocalipsis, que son de Pedro Lemebel y Francisco Casas. Estos personajes fueron muy importantes. Bueno, Lemebel, todos sabemos que sus cuentos fueron muy importantes, pero las performances que realizaron ellos como las Yeguas del Apocalipsis fueron súper potentes. A la izquierda los vemos imitando un cuadro de Frida Kahlo y a la derecha los podemos ver haciendo una de sus performances más conocidas, que era un mapa de Latinoamérica que estaba lleno de vidrios rotos y sobre él ellos bailaron cueca hasta que todo el mapa se cubrió de sangre. El trabajo que hizo Lemebel a nivel performático es súper importante, porque eso hizo que mucha gente se atreviera a hacer más cosas. Aparte que era súper osado y súper loca, así que lo amamos. Ahora les quiero hablar de un personaje histórico que para mí es muy importante, que es Lorenza Bottner. En 1989 ya viene a Chile. Nació como Ernst Bottner, vivía en Punta Arenas y era una persona que estaba muy aficionada con los pájaros. Es así que se sube a un árbol y empieza a observar a una familia pequeñita de pájaros. Y cuando llega la mamá, lo empieza a atacar y él se asusta y cae. Y al caer se afirma de dos cables de la corriente y se electrocuta. Cuando es llevado a urgencias, deciden amputarle ambos brazos. Primero se lo amputaron hasta el codo, hasta que ya se dieron cuenta que para poder salvar su vida tenían que amputárselos completamente. Yo empecé a conocer a Lorenza porque fue llevada al hospital de Carabineros, donde también estaba mi tía hospitalizada, donde se conocieron y se hicieron muy amigos y bueno, hasta el día de la muerte de Lorenza fueron muy cercanos. Y es por eso que yo conocí su historia. Lorenza no es una persona muy conocida, de hecho se fue a ir a vivir a Alemania, donde realmente su arte fue mucho más agradecido. Ella no solamente pintaba, era bailarina, era performer, modelo, y ella realizaba todas las cosas con sus pies. Por lo tanto, les invito, por favor, a conocer su trabajo. Lorenza Bottner fue una mujer trans discapacitada, que fue muy importante, y cierto que su imagen es muy importante hoy en día para la lucha que tenemos. Ella cuando vivía en Alemania quiso operarse y realizarse una reasignación de género, sin embargo, decidió que ella para ser ella misma no tenía por qué mutilarse, no tenía por qué cambiar su cuerpo si ella sabía que era mujer. Y este pensamiento es un pensamiento más bien actual, ya que inicialmente siempre está esa idea de que la gente transgénero tiene que transicionar para ser realmente mujer u hombre. Y hoy en día podemos decir que no es así. De hecho, una cosa que se me olvidó mencionar anteriormente,
que también es una pregunta súper común, que es ¿cuál es la diferencia entre transexual y transgénero? Anteriormente la gente trans era gente, se le consideraba la gente que, como les comenté antes, tenía una identidad de género que no correspondía, entre comillas, con su sexo biológico, y la gente transexual era la que había transicionado. Hoy en día ya no se utiliza transexual porque de partida se cree, como lo que decía Lorenza, que no es necesario que una persona transicione para ser de su género. En 1991 se funda el Móvil, que fue muy importante en su momento. Fue la primera organización grande conocida eh, por, eh, por defender los derechos LGBTQI. En 1997 es redada la discoteca Quasar, que era otra discoteca donde se realizaban espectáculos. De hecho, ahí fue muy conocida la tía Carolina, fue conocida Francis François, gente trans que fue muy importante en la época de los 90. A la vez se realizó otra gran marcha que se llamó la Marcha de los Paraguas, que fue una marcha realizada en la Alameda, donde toda la gente gay salió con paraguas. Por eso se llama la Marcha de los Paraguas. Y también fue creado el MUMS, que era en su momento se llamaba el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, que sigue trabajando hasta la fecha. En 1999 es primera vez que se llama realmente una marcha por la diversidad sexual, donde fue mucha gente, que es celebrada hasta el día de hoy. Es recién en este año que se despenaliza la sodomía en Chile. Sí, en el 99. Voy a dejar un momento para que eso decante. Sigo. Entonces, en ese momento que Rolando Jiménez, que es expulsado del móvil histórico, como que dice, ok, voy a hacer yo mismo el móvil. Y bueno, todos sabemos cómo eso terminó. Rolando Jiménez es una figura súper problemática, no representa a nadie y no lo queremos. El 2006 sucede el asesinato de Hans Pozo. ¿Por qué creo relevante hablar sobre Hans Pozo? Es porque a la fecha nunca se supo muy bien cuál fue el motivo de su muerte. Sin embargo, se dice que él era una persona que escondidamente era gay, que era adicto a la pasta base y ejercía la prostitución. Y es así donde conoce al heladero, que posteriormente lo descuartiza y, bueno, todos sabemos la historia, no es necesario llegar a eso. Pero mucha gente en su momento se decía que Hans Pozo lo estaba extorsionando porque era su hijo biológico, un chamullo así que nadie cree, y al final del día la teoría más como concreta es que Hans quería decirle a la familia que este hombre era homosexual. El 2012 viene la muerte y el asesinato de Daniel Zamudio, que fue torturado, violado y asesinado, que llegó con signos vitales bajísimos al hospital y posteriormente murió como a la semana. Y también sucede una pequeña victoria, que es que Karen Atala, una abogada que tenía a su pareja, pudo conservar la tuición de sus hijos y volver a ejercer su trabajo. El 2014 se legaliza la unión civil y tenemos la primera unión civil en Chile. Sin embargo, el 2016 hay otro, es que es brígido, como que tenemos una victoria por una cosa mala, que en 2016 fue asesinada Nicole Saavedra, que también se dice que ella fue secuestrada y fue torturada. Y hasta el día de hoy su asesino camina libre por las calles de Chile. Y el 2017 es asesinada Ana Cook, que tampoco está resuelto su caso. Se piensa que fue su roomie quien la asesinó, pero nunca realmente se siguió esa investigación. El 2017 se estrena Una mujer fantástica, que ganó un Oscar y es conocida últimamente como un triunfo del cine chileno y de la comunidad LGBTQI. Y el 2018 la identidad de género es aprobada en Chile. Hoy en día la gente trans puede, sin tanto papeleo, cambiar su género en el registro civil, lo que es un gran, gran, gran paso hasta la fecha. Y quiero terminar con esta frase de Lemebel que dice: hay tantos niños que van a nacer con una alita rota, y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Muchas gracias. El camino sé que fue largo, les agradezco la atención,
pero traté de hacer lo más resumido posible esta introducción para que en el fondo este es el inicio, de aquí en adelante les invito a seguir investigando, si tienen alguna duda, me gustaría que en este momento si alguien quiere hacer alguna pregunta, me la haga, básicamente. Ah, sí, era Guyana, lo vi recién. Genial, genial, me encantó. Había muchas cosas muy interesantes que en general, claro, tenemos como una visión, las personas que estamos quizás más conscientes y que queremos saber de todo eso, de todo en realidad lo que es parte de nuestra comunidad independiente, pero no quizás con datos tan concretos. Entonces hay cosas que de verdad me llamaron mucho la atención y Muchas creo que es gracias. importante saberlas. Muchas gracias. Excelente. Bueno, les agradezco la atención. Estéticamente también, la presentación. Busqué el template más fleto que pude encontrar y lo utilicé. Bueno, muchas gracias. Sé que fue largo y que tiene a veces un sabor medio agridulce este tema, pero espero que les haya motivado a poder saber más de la historia LGBTQI. Muchas gracias. Y bueno, gracias a los Global Shapers por darme este espacio, a mi hub querido. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Bambi, por esta gran presentación y también gracias a todas las personas que pudieron acompañarnos en esta tarde y más que nada desearles que tengan un bello sábado o sea cual sea el día de la gente que nos está viendo la grabación esta en YouTube. Así que nada, muchísimas gracias, Bambi, también a ti por esta oleada de conocimientos, informaciones y datos que fue muy interesante y iluminadora también sobre muchas perspectivas e historias que uno ya las tiene como, ah, sí, sabía Julio César, el emperador romano ese, pero después como ver eso y es como, ah, güey, llegaba a la ciudad y era como, este loco se quiere garchar a todos. Bien, el gran fleto. Exacto. Muchas Así que, gracias. bueno, muchísimas gracias, Bambi, a todos los demás y que tengan un bello sábado. Nos vemos. Gracias.